131 Solo estoy preguntando. Capítulo 131 Solo pregunto. En el tiempo que siguió, Chu Xian hizo su presentación. Fue directo al grano sin divagar, ya que esto no era para entretener, sino para explicar directamente su teoría del gen de crecimiento rápido. Entre el público se encontraron numerosos profesores especializados en botánica. En el futuro las enseñanzas de Chu Xian también pasarían a formar parte del plan de estudios. Aunque ya existían libros de texto, nadie podía explicarlo con tanta claridad como el propio fundador. Por lo tanto, cada persona escuchó con suma seriedad, tomando notas diligentemente como estudiantes durante una hora completa. ¿De acuerdo?, preguntó Chu Xian. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Zas. Un grupo de personas levantó la mano. Dijo Chu Xian señalando a alguien en la primera fila. El profesor se puso de pie. Profesor asociado Chu, lo que acaba de decir sobre la teoría del gen de crecimiento rápido para las plantas crucíferas parece un poco diferente. Como profesor, naturalmente lo había estudiado repetidamente, ya que iba a impartir la asignatura. Sí, íntegramente Chu Xian. Parte de su contenido proviene de la teoría universal del gen de crecimiento rápido. Actualmente la teoría ha entrado en su segunda fase de experimentación, con una herencia estable, y creemos que la validación podrá completarse a finales de este año. Cuando pronunció esas palabras, todo el público quedó atónito. ¿Qué? ¿La teoría del gen de crecimiento rápido universal ya está tomando forma? Pensé que este podría ser el punto culminante del trabajo del profesor asociado Chu, pero no esperaba que las plantas crucíferas fueran solo su punto de partida. La mayoría de ellos eran especialistas en botánica, muy conscientes de la diferencia entre las teorías de una sola categoría y las teorías universales, y de la disparidad en la dificultad. Increíble. En tan solo un año, Chu Xian había logrado un segundo salto. Cielos, ¿qué clase de genio monstruoso es este? ¿Es cierto?, preguntó el profesor, algo emocionado. Naturalmente, afirmó Chu Xian y continuó, aunque se publicará la teoría universal, la teoría de categoría única que usted tiene sigue siendo útil. Comprenderlo ayudará a comprender la versión universal. Al oír esto, mucha gente respiró aliviada. Temían que una teoría que acababan de aprender quedaría obsoleta. Con las palabras de Chu Xian, el entusiasmo de todos por aprender aumentó. Posteriormente los profesores plantearon varias preguntas, y Chu Xian respondió a cada una de ellas. Puedo estar impresionado. Es como si se hubiera memorizado todos los datos. Asombroso. No titubeó ni una sola vez, recitando todo tipo de datos. Anteriormente no sabían mucho sobre Chu Xian, pero ahora entendían por qué era tan impresionante. Mira esa memoria, esa elocuencia. Estaba a años luz de ellos, lo que hacía que no podía evitar admirarlo. Una hora después, la sesión de preguntas y respuestas, conclusiones y la conferencia pública llegó a su fin. Justo cuando Chu Xian pensaba que su discurso terminaría de forma armoniosa, alguien se puso de pie de repente. Profesor asociado Chu, ¿fue usted realmente el único creador de la teoría del gen de crecimiento rápido? Al oír esto, todas las maraadas se dirigieron inmediatamente hacia el orador. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a cuestionarlo? ¿Acaso no es Aaka Maato Uzuotian? Todos discutieron animadamente. Era evidente que esta pregunta pretendía provocar problemas. ¿Quién eres?, preguntó Chu Xian. Aaka Maato Uzuotian. Por favor, responde a mi pregunta directamente. Aaka Maato Uzuotian miró fijamente a Chu Xian. ¿Zuotiano? Chu Xian quedó inmediatamente impresionado. El nombre de este chico le venía como anillo al dedo. Sus padres sí que tenían visión de futuro. Sacudió la cabeza y dijo no. Auge. Al instante todo el lugar estalló. No podían creerlo. ¿Qué era esto? ¿Un escándalo mayúsculo? Parecía algo raro. Jaja, lo sabía, no podías haber sido solo tú. Aaka Maato Uzuotian también se mostró sorprendido y emocionado por esta respuesta. Él había destapado un escándalo de tal magnitud. Por un instante se mostró increíblemente engreído, sin percatarse de que mucha gente lo miraba como si fuera un idiota. ¿De verdad creía que Chu Xian lo admitiría él mismo? ¿De verdad este isleño dejó el cerebro en casa? Efectivamente, al segundo siguiente, Chu Xian habló. Todos nuestros logros actuales se construyen sobre los hombros de Gigantis. Diversas tecnologías, diversos equipos y diversas teorías, innumerables profesionales han dedicado sus vidas a sentar las bases para que las futuras generaciones brillen con sus logros. Por lo tanto, estrictamente hablando, la teoría del gen de crecimiento rápido no fue creada únicamente por mí. Numerosos predecesores en el campo de la botánica han contribuido a esta teoría. Chu Xian no necesitaba devanarse los sesos para responder a una pregunta tan tonta. Era inútil insistir en lo increíble que era él solo. La respuesta habitual, estar sobre los hombros de Gigantis.
¿Refutar eso? ¿Estás tratando de negar los esfuerzos de nuestros predecesores? Tú, Aaka Maato Uzuotian estaba algo desconcertado, sin palabras ante el grandilocuente razonamiento. No podía cuestionar los esfuerzos de sus predecesores. ¿Alguna otra pregunta?, preguntó Chusien. Y, si no tengo una pregunta, Chusien lo miró, revelando una sonrisa amable. Aaka Maato Uzuotian quedó perplejo. ¿Puedes ir a buscarlo?, preguntó Chusien con una leve sonrisa. Aaka Maato Uzuotian no. Es una lástima. Aaka Maato Uzuotian estaba algo confundido. ¿Qué era lo lamentable? ¿Por qué se sintió inexplicablemente incómodo? ¿Acaso estaba mal no tener esa habilidad? Además, esas palabras le sonaban un poco familiares. ¿Las había oído antes en alguna parte? De repente, como si recordara algo, su cuerpo se puso rígido al instante. Tú, balbuceó Aaka Maato Uzuotian. Recordaba que el asistente de su tío había sido detenido y encarcelado inmediatamente después de esa misma sentencia. Zas. Miró a su alrededor, a izquierda y derecha, temiendo que en el siguiente segundo sufriría el mismo destino. No te pongas nervioso, alumno. Solo te lo preguntaba de forma informal. ¿Cuántas personas siguen leyendo este libro? Podrías hacer clic en solicitar actualizaciones para darle un poco de ánimo al autor. 132. ¿Dónde está el anillo? Capítulo 132. ¿Dónde está Gripo? Preguntar. Aaka Maato Uzuotian estaba completamente desconcertado. Comprendió de inmediato que Chusien lo había engañado, y su expresión se nubló de ira. Tenía muchísimas ganas de maldecir, pero no se atrevió, porque de repente se dio cuenta de que Chusien ya debía conocer su identidad, pero ¿cómo era eso posible? Recordó, parecía que se conocían por primera vez. Esto no era científico. ¿Qué significa traer un plato? Supongo que es una especie de acrobacia. Los compañeros de clase y los profesores discutían animadamente, sin comprender lo que decían los dos, pero algunos no pudieron evitar dejar volar su imaginación. Un estudiante dijo de arrepentimiento: ¿podría ser que esté diciendo que Aaka Maato Uzuotian es un perro? He visto vídeos de perros trayendo platos al zoológico. Oh, de ninguna manera, pero no es imposible. El temperamento del viceprofesor Chu es realmente bueno. Sí, su talento literario es excepcional. Realmente hace honor a su estatus de ídolo. Incluso cuando es blanco de críticas, no se enfada. En cambio, elogia a la otra parte, y además con mucha elegancia. Perros. Eran animales protegidos de segunda categoría. La mayoría de los presentes eran jóvenes, y desde la infancia, si querían ver un perro, solo podían ir al zoológico. Eso parecía. Llamar perro a alguien debería ser un cumplido para Aaka Maato Uzuotian. Mira, a esto le llamas cultivo. Además, parecía haber algo más que desconocían. La reacción de Aaka Maato Uzuotian fue muy extraña porque miraba a su alrededor. Estaba buscando a ver quién tiraría un plato. De repente cobró vida. Al escuchar las conversaciones de todos, Aaka Maato Uzuotian volvió a enfurecerse hasta el punto de ser irreconocible. Este mundo aún conservaba sus divisiones de clase, porque rara vez se les veía. La gente común podría pensar que los perros son animales protegidos, pero, para él, provenir de la clase alta, llamar perro a alguien era sin duda un insulto, pero no podía refutar a sus compañeros. ¿Podría decir que Chusien lo estaba insultando? Olvídalo. Supongamos que me está haciendo un cumplido. Si esto se supiera, ¿cómo podría volver a mirar a la gente a la cara? PFF. Algunas personas mayores, como el jefe de departamento que comprendió el significado, no pudieron contenerse y estallaron en carcajadas. Entonces se tapó la boca rápidamente. Tos. Ese perro. Compañero, siéntate rápido, por favor. La cabeza apareció en el escenario. Gracias, profesor adjunto Chu, por su magnífica conferencia. Todos deberíamos estudiar mucho y contribuir al futuro de la humanidad. Después de divagar un rato y tomar una foto, esto se consideró completo. Aaka Maato Uzuotian contactó a su tío. ¿Qué? ¿Te llamó perro? ¿Por qué no? Aaka Maato Uyuyi estaba muy frustrado. Su intención era provocarle repulsión a Chusien durante la conferencia pública. Inesperadamente, su sobrino Aaka Maato Uzuotian fue víctima de acoso cibernético en línea. ¡Qué dolor de cabeza! Parecía que tenía que volver a la ciudad 23 para encontrar una chica que lo consolara. Después de la conferencia pública, Chusien fue a la biblioteca. Duo, puedes navegar por tu cuenta. A pesar de sus palabras, ella siguió caminando no muy lejos de Chusien. Iba a regresar por la tarde, así que no tenía ganas de leer. Era más agradable mirar al hermano Sien. Esa misma tarde, después de regresar a la base,
Chu Xian llegó a la ciudad 23. La información que Da Yuan no pudo obtener, tuvo que conseguirla él mismo. Se dirigió al lugar donde se encontraba el comerciante. Un casino. La gente iba y venía, extremadamente animado. Chu Xian no tenía ningún interés en jugar a juegos para ganar dinero y atraer a la otra parte. Fue directamente a la parte de atrás. Alto, 2 hombres negros y corpulentos le bloquearon el paso. ¿Qué es? Quiero comprar inteligencia. ¿Cómo es que no te había visto antes? Uno de los hombres negros corpulentos lo miró con recelo, aunque no le preocupaba que nadie pudiera causar problemas. En Ciudad 23 la división de poderes se completó cuando se estableció por primera vez. No existía la opción de empezar desde cero. Todos ellos eran descendientes de nobles. Por lo tanto, prácticamente no hubo conflictos. Todavía estás a tiempo de verme. Mientras hablaba, estallido, las cabezas de los 2 hombres chocaron. Con tal fuerza sus cerebros activaron un mecanismo de protección, apagándolos a la fuerza. Como el dinero no podía comprarlo, naturalmente no había necesidad de hablar. Saltarse el proceso. Directo al grano. Tras la caída de ambos, inmediatamente llamaron la atención de otras 2 personas que se encontraban en el pasillo, un hombre negro y un hombre blanco corpulento. Ustedes los 2 ni siquiera habían sacado sus armas. Estallido, estallido. El arma con silenciador, recién usada el día anterior, los envió a ambos a encontrarse con Dios. Merced, un grupo de chicas que permanecían cautivas detrás del casino le dijeron a Chu Xian que ninguna de esas personas había sido perjudicada. Estallido, se disparó a una cámara. Próximo, confiando en su intuición, Chu Xian se abrió paso a la fuerza hasta el exterior de la oficina del comerciante de inteligencia. No es bueno, esa persona trajo el trueíno y voló por los aires 2 entradas. ¿Quién es esta persona? Nariz. El agente de inteligencia blanco era un poco aturdido. ¿Cuántos años hacía que no se encontraba en una situación así? Llevar un arma era una cosa, pero atreverse a usar el trueíno en Ciudad 23. Probablemente no sabía cómo escribir la palabra muerte. Afortunadamente, no carecía de un plan B. El hombre blanco dijo con seguridad. No se preocupe, nuestra habitación tiene 10 centímetros de protección de chapa de acero. Una vez cerrada la puerta, la otra persona simplemente no podrá entrar. En cuanto lleguen los refuerzos, estará muerto. Justo cuando decía esto, su voz se detuvo bruscamente. Trago, una pequeña granada rodó por el suelo. A todos se les salieron los ojos de las órbitas, no solo por la sorpresa al ver de dónde venía. Más importante aún, ¿dónde estaba la lengua para abrir? 133 sorprendido. Capítulo 133 sorpresa. Silbido. Al ver el pequeño melón sin su lengüeta, un grupo de personas sintió un escalofrío. Oh, no. Dios mío, rápido, que alguien vaya a sujetarlo. La bestia gritó con fuerza. En las películas, ¿acaso los guardaespaldas no cubrían siempre activamente las granadas para reducir el daño a sus compañeros? Aunque no se había topado con ello antes, debería. Ah, ¿quién me empuja? Siento un fuerte empujón por detrás. El segundo siguiente, la bestia aterrizó sobre el pequeño melón, casi muerta de miedo. ¿Qué demonios? No les estaba diciendo que cubrieran la granada. ¿Por qué lo echaste? Que te jodan. ¿Quién lo hizo? Se acabó. Una hulida de desesperación lo invadió. Estaba muerto sin duda. Los guardaespaldas, vestidos de blanco y negro, buscaron refugio rápidamente. En cuanto a Bestia, que había sido expulsada, ya no tenían tiempo para preocuparse por él. Salvar sus propias vidas era primordial. Sin embargo, tal como todos esperaban, se produjo una explosión. Silbido. Una bocanada de humo surgió de debajo de Bestia. Él quedó atónito y los guardaespaldas también se asomaron, estupefactos. No explotó, solo humor. La escena se tornó un poco incómoda, como si se burlaran de ellos. Sorprendido, inesperado, Cuervous, toses. Gas lacrimógeno. Franco tos. Después de que el humo llenó la habitación, la docena de personas que había dentro casi se quedaron sin aliento al toser, y Beast fue quien más sufrió. Las lágrimas y los moucos corrían por su rostro. No podía abrir los ojos en absoluto. Incluso con ventilación, no se pudo disipar de inmediato. No abras la puerta. Aunque incómodo, Bestia aún conservaba la cordura. Una vez abierto, sería el final definitivo. Solo espera. Si descubría quién lo había hecho, sin duda lo sometería a un mes de gases lacrimógenos. Era simplemente insoportable. Tos, tos. Justo en ese momento. Estallido, estallido, estallido. Estaba a punto de maldecir a quien fuera tan estúpido como para disparar en semejante situación. Ni siquiera podía ver con claridad, ¿y si se lastimaba accidentalmente? Tos, tos.
La bestia continuó tosiendo, frotándose los ojos ardientes. De repente, sintió que su respiración se volvía un poco más fluida. Lentamente abrió los ojos. El humo original parecía haber sido completamente absorbido por el sistema de ventilación. ¿Era tan efectivo? Bestia, entrecerrando los ojos y mirando a su alrededor, se quedó estupefacta. En toda la habitación, más de una docena de cuerpos yacían esparcidos en desorden. Cada persona tenía un orificio de bala en la frente. Muerto, todos estaban muertos. Lo más aterrador fue que un hombre estaba sentado en su asiento. La bestia lo miró fijamente. ¿Quién eres tú? Alguien está comprando información. La bestia estaba furiosa. Si estaba comprando información, ¿que la comprara porque matar gente? ¿Qué información? Mi información no es barata. Chu Xian no pudo evitar reír. Como era de esperar de un hombre de negocios, aún tenía el valor de regatear los precios en esta situación. Su perspicacia para los negocios era admirable. ¿Qué está construyendo City 13 últimamente? Al escuchar esto, la expresión de bestia cambió. ¿Por qué preguntas eso? Estallido. Un disparo. Una bala le atravesó la rodilla, y bestia se arrodilló en el suelo con un sudor frío que le corría por la cara, casi olvidando que esa persona había entrado a robar. Chu Xian, parece que lo sabes. ¿Por qué no lo compartes? Bestia, ¿quién eres? Estallido. La bestia estaba de rodillas, con la sangre brotando a borbotones. Joder, ¿cómo pudiste hacer esto? Nunca antes había soportado semejante dolor, siempre era él quien infligía dolor a los demás. Chu Xian, ¿no vas a decirlo? Tú, estallido, un brazo lisiado. Tú, estallido, piensa detenidamente cuál debería ser la primera palabra. Bestia estuvo a punto de volverse loco. Tenía las extremidades paralizadas y no le permitían pedir nada. Sufría demasiado acoso, pero ya no dudaba, porque el frío en su cabeza le decía que esta era su última oportunidad. 10 minutos después, Chu Xian se fue. Agujero de gusano. Praxima Centauri. Esta noticia también lo dejó atónito. Ni las novelas ni las películas lo habían mencionado en lo más mínimo. ¿Habría trisolaranos al otro lado? Obviamente, no. En el mundo trisolarano, el sistema de 3 estrellas estaba demasiado cerca, mientras que el sistema Praxima Centauri descubierto esta vez era exactamente como los científicos lo habían calculado. Una estrella estaba en realidad muy lejos de las otras 2 estrellas, casi 0,2 años luz. La Tierra se dirigió también hacia esta estrella más distante, para observar las otras 2 estrellas desde su zona habitable. De hecho, eran solo 2 estrellas relativamente brillantes. Justo después de que Chu Xian se fue, la Ciudad 23 comenzó un confinamiento. Se inició una búsqueda a gran escala para dar con el asesino. Demasiado atrevido. ¿Cómo se atreve a usar una granada? Y hasta mató a bestia. Su familia era un consorcio antes de la catástrofe, y todavía hay personas que ocupan puestos importantes. Durante un tiempo el ambiente en la Ciudad 23 fue tenso. La muerte de bestia a manos de Chu Xian no solo significó la pérdida de una persona, también conmovió a la poderosa élite de la ciudad, atacándolos. Fue un acto de traición. No matarlo no sería suficiente para crear un efecto disuasorio. Desafortunadamente, todo estaba destinado a ser inútil, porque el asesino ya no estaba en la ciudad, y no entraba ni salía por ninguna de las puertas principales. 134 Llega la nave espacial. Capítulo 134 La nave espacial llega. La aparición del agujero de gusano puso a Chu Xian un poco nervioso. El universo es vasto, y además increíblemente misterioso. Mientras la Tierra viajaba, apareció repentinamente un agujero de gusano. Si bien podría tratarse de un accidente, era solo una posibilidad. No podía predecir el futuro. Solo podía prepararme en silencio. En todo caso, continuaría acumulando fuerza. Si las fuerzas extraterrestres existieran realmente, incluso podría haber traidores entre la población de la Tierra. Inmediatamente después, cientos, incluso miles, de argumentos de novelas de ciencia ficción pasaron por la mente de Chu Xian. Está bien, no te asustes. Desde entonces hasta finales de junio, recluta, reúnanse gente. Chu Xian invitó continuamente a científicos según la lista filtrada. Para finales de mes, la población total dentro del espacio dimensional superaba los 2000 habitantes. La base experimental, que no era muy grande, ya se encontraba bastante abarrotada. Sin embargo, no mucha gente se quejó. Está delicioso, realmente lo es. No me iría de este lugar ni aunque me mataras. El 1 de julio, otro día mensual de buffet. Al ver la cantidad de comida que llenaba el restaurante, casi estaban listos para quemar incienso en honor a Chu Xian. Frutas,
verduras, carnes, mariscas. Mientras trabajaban duro podían comer así una vez al mes sin consumir puntos. Era una vida de ensueño. Es difícil pasar del lujo a la austeridad. No querían volver a comer alimentos sintéticos jamás. En la mesa, Layu le preguntó a Chusien: «Aquí hay demasiada gente para vivir. ¿Cuándo se inaugurará la nueva zona residencial?» Entre todos, solo él, un anciano, se atrevió a hacer tal pregunta. Chusien: «En una semana, todos aquellos con un nivel de contribución de 4 o superior podrán mudarse a una nueva vivienda». «¿Está lejos?» «Justo afuera». Layu no preguntó más ni tenía expectativas. El exterior seguía siendo subterráneo, simplemente se trata de mudarse a un lugar diferente para vivir en condiciones precarias. Sin embargo, aunque fuera estrecho, él estaba dispuesto. Había buena comida, buena bebida y todo tipo de tecnología clandestina para que él la investigara. Para un científico, esto era la felicidad absoluta, aunque le producía cierta melancolía que casi todos sus compañeros de equipo estuvieran vendidos. De ahora en adelante solo podría obtener contribuciones a través de logros en investigación científica. Después de la cena, Chusien salió. En este momento, la construcción en todo el primer anillo estaba casi terminada, solo faltaban la decoración final, el paisajismo y el mobiliario. No había edificios excesivamente altos, la mayoría solo tenían 3 pisos de altura. Por supuesto, algunos edificios, aunque solo tenían 3 pisos, medían decenas de metros de altura. Como la biblioteca, como el vestíbulo administrativo. Trabajar, como obrero todavía lo explotaban como a un animal, pero no había nada que pudiera hacer, el avance de la construcción debía acelerarse. Con un pensamiento, se mezclaron decenas de toneladas de cemento, arena y agua. Después de mezclar bien, se aplicó a las paredes de los edificios. Una vez aplicado el mortero, se colocaron las baldosas cortadas una a una. Presiona con firmeza. Después de desbloquear la autoridad de control climático la última vez, su control sobre los objetos dentro del espacio dimensional se volvió aún más hábil. Si hubiera sido antes del desastre, esta velocidad de renovación definitivamente sería. Después de varias horas, Chusien terminó de alicatar la última pared. De hecho, la mayoría de las paredes de los edificios estaban pintadas, y solo el suelo tenía baldosas, lo cual era relativamente más fácil. Cada baldosa equivalía a 1 metro cuadrado. 3 baldosas por segundo. Eso son más de 10.000 baldosas por hora. Parece mucho, pero comparado con toda el área de alicatado diseñada, todavía iba un poco lento. 6 de julio. Agujero de gusano. Llegaron 4 naves espaciales. Prepárense para pasar. Sí, uno de ellos se movió lentamente hacia el agujero de gusano. Al entrar en contacto con él, su enorme tamaño no pudo resistir la succión. Se desvaneció en la esfera negra. Por fin han llegado. Liu Peiqian también se alegró mucho al ver llegar las naves espaciales. Con la llegada de más gente su trabajo se aligeraría. Anteriormente fue jefe de escuadrón y supervisor en el lugar de trabajo. Pero más tarde, tras descubrir el agujero de gusano, solo pudo actuar como lugarteniente y pronto emprendería una misión con esta nave espacial. Datos del sistema de control principal dañados. Texto inicial. En aquellos días decenas de personas habían estado programando a diario, y algunos sistemas de control básicos ya estaban completamente terminados y podían copiarse. De lo contrario, cada nave espacial requeriría la escritura de decenas de millones de líneas de código. ¿Cómo podría ser eso posible? En breve, el sistema de control básico de toda la nave espacial se reinició y se probó sin problemas. A continuación, se procedió a la carga de los módulos. Control, cálculo, detección. Fue necesario reescribir los módulos de operación para una gran cantidad de dispositivos. Fueron necesarias 3 horas completas de trabajo arduo. Finalmente la nave espacial podía utilizar el 90% de sus funciones. El 10% restante se destinaba principalmente a su programa inteligente personalizado, similar a un MOS. Solo esto, incluso después de una optimización extrema, el código seguía teniendo cientos de millas de líneas. La reparación principal realizada anteriormente fue la del módulo de control de la nave espacial. El módulo de asistencia inteligente era secundario y se repararía más adelante. Zas, zas, zas. Una tras otra, se lanzaron saandas espaciales. Salir. Posteriormente la nave espacial voló en una dirección. Algunas saandas habían sido reparadas previamente, proporcionando mucha información. Por ejemplo, la ubicación y el tamaño de algunas fuentes gravitacionales dentro de todo el sistema estelar. Según las observaciones, dentro del sistema estelar había 6 planetas de gran volumen.
y dentro de la zona habitable, además de Próxima Centauri B, observada hace décadas. También había un planeta recién descubierto. Su tamaño y ubicación eran lo que más interesaba a los científicos en la Tierra. En el mejor de los casos, podrían llegar hasta allí en 10 días. En cuanto a lo primero, aunque se encontraba en la zona habitable, Próxima Centauri estaba en rotación síncrona, con un lado siempre de día y el otro siempre de noche. El plan era que la segunda nave espacial la explorara. 135 Inicia sesión en el núcleo inteligente. Capítulo 135 Iniciar sesión en el núcleo inteligente. Fue ese mismo día, por la tarde, por fin terminado. Al observar el aspecto de la ciudad del anillo único, Chu Xian expresó su satisfacción. Tras una semana de reformas, finalmente se terminó. Aunque no era lujoso, tenía un aspecto decente y el mobiliario estaba completo. Mesas y sillas, agua, electricidad e instalaciones sanitarias. Iluminación, internet, la infraestructura básica era bastante completa. Por supuesto, faltaban algunas cosas. Refrigeradores, aires acondicionados, telavaadsars, estufas, etc. La capacidad de producción era realmente insuficiente, y no era realista comprar una gran cantidad en el exterior, por lo que solo podía posponerlo temporalmente. Considerarían añadir más en unos días. No se regalarían. Los servicios básicos podrían ser gratuitos, pero algunos artículos más lujosos tendrían que canjearse por puntos. Con él conseguir cosas gratis era imposible. Actualmente todos vienen en el Coumador comunitario. Por lo tanto, no se necesitaban refrigeradores ni estufas. En cuanto a los telavaadsars, no los habían tenido antes, y la gente de la base experimental ya se había adaptado. Chu Xian tampoco tenía la intención de enriquecer repentinamente el entretenimiento de todos. Trabajar, estudiar y progresar eran los temas principales por el momento. No había multas de semana y la jornada laboral era de 10 horas. En el camino de un jefe despiadado, Chu Xian corría a toda velocidad. Medianoche. La fecha era el 7 de julio. Iniciar sesión. Frotándose las manos, pensó, otro día más para la lotería. Ding. Inicio de sesión exitosa. Felicitaciones por haber obtenido 3000 catis de ajo. Recompensa adicional, núcleo inteligente de nivel 1. Chu Xian. 3000 catis de ajo. El sistema sí que sabía jugar. Era aceptable, al menos más práctico que registrarme para recibir 3000 catis de chilis fantasma anoche. Los requisitos de inicio de sesión del sistema eran cada vez más extravagantes. Sin embargo, la recompensa adicional fue una sorpresa. En realidad, se registró para otro núcleo. ¿Qué es esto? Inteligencia artificial. Tras comprender sus funciones, Chu Xian no pudo evitar sentirse eufórico. Impresionante. Era mucho más potente que Mosi. Para él, resultaba increíblemente práctico, por ejemplo, para gestionar la información y los puntos del personal. Antes de esto, todo el sistema de gestión de la base era bastante rudimentario. Temía que algún día fallara y se bloqueara, o que algún experto en informática lo descifrara en cuestión de minutos. Ahora sí que estaba bien. Núcleo inteligente. Se le podía confiar todo. Cálculo de la contribución. Transacciones de puntos. Gestión de personal. Un asistente potente y muy fácil de usar. Su capacidad de comprensión sorprendió incluso a Chu Xian. 10 minutos después, apareció otro botón junto al núcleo de datos. Jefe, Chichi le reporta a usted. En ese momento, Chu Xian ya era la máxima autoridad del núcleo inteligente y le había dado un nombre: Chichi. El gran de Iou tiene 50, y el de Iou celestial tiene 49. Dio la casualidad de que complementaba a la perfección el pueblo decorado con motivos bagua que se extendía bajo sus pies, y además hoy era 7 de julio, lo cual resultaba muy apropiado. Tras la configuración, Chichi comenzó a funcionar. Núcleo de datos conectado. Núcleo energético conectado. Posteriormente, en menos de un minuto, había organizado el contenido del centro de datos. Muchas tecnologías adquiridas previamente se habían incorporado de forma desordenada. Fue bastante caótico. Ahora sí que estaba bien. Claro y conciso. Elimina lo que debía eliminarse, fusiona lo que debía fusionarse. A primera hora de la mañana, en la base experimental, una pieza musical despertó a todos, con horarios unificados y una gestión semimilitarizada. ¿Qué es este icono? ¡Qué mono! Muchas personas notaron que había aparecido un simpático icono de avatar de dibujos animados en la esquina superior derecha de las pantallas de sus comunicadores de muñeca. Mientras se lo preguntaban, sonó la transmisión. Hola a todos, a partir de hoy, el asistente de inteligencia semiartificial, Chichi, está en línea. Cualquier persona puede ponerse en contacto con Chichi para obtener información y servicios dentro de su ámbito de acceso autorizado.
Todos los puntos de contribución, expedientes del personal, datos científicos y tecnológicos, servicios informáticos, etc. serán gestionados y enviados por Chi-Chi. Tras escucharlo, toda la base experimental estaba revolucionada. No es que no hubieran visto inteligencia artificial antes, sino que sentían mucha curiosidad. Uno a uno abrieron sus comunicadores y tras probarlo, solo pudieron exclamar increíble. Fue muy fácil de usar, ya no les dolía la cabeza cuando querían buscar información, era cuestión de escribir una sola frase. Su capacidad de comprensión era sumamente fuerte y precisa. Tras utilizarlo en su trabajo, todos quedaron encantados con este nuevo asistente, y la eficiencia de la investigación en toda la base experimental mejoró significativamente. Cada vez hay más cosas buenas aquí. En la oficina, Layu solo tuvo una sensación después de probarlo: sorpresa. En comparación con un programa que solo podía manejar tareas individuales, Chi-Chi no tenía límites, o al menos él no había medido ninguno. No se trataba de su potencia informática, sino de su capacidad de comprensión y de su apoyo a la investigación científica. Análisis, corrección de errores, consulta. No se trataba solo de un asistente, sino de un científico integral. Eso también está bien. El sistema de gestión primitivo original no era realmente presentable. El anterior era bastante tosco. Parecía que esta organización se había dado cuenta de ello y había estado trabajando duro, lo que llevó a Chi-Chi. Mientras trabajaba, la voz de Chi-Chi resonó en la habitación. Director La, se le ha autorizado a abandonar la base experimental junto con el investigador junior La Xiaofan. Por favor, preparen su equipaje y reúnanse en la zona I-02 a las 8 de la noche de hoy. La Yu dijo: entendido. Chi-Chi tenía dos modos de interacción. Uno era el modo comunicador y el otro el modo habitación. La Yu prefirió la segunda opción porque era más conveniente. Si es necesario, Chi-Chi, calcula el modelo teórico del documento número 254 que marqué. Inyectó. No solo los dispositivos de comunicación, sino que todos los ordenadores ya estaban conectados. Para realizar algún cálculo, ya no era necesario iniciar sesión en una plataforma informática e introducir un montón de parámetros. Leería automáticamente e invocaría instantáneamente las capacidades de la supercomputadora. 135 Inicia sesión en el núcleo inteligente. Capítulo 135 Iniciar sesión en el núcleo inteligente. Fue ese mismo día, por la tarde, por fin terminado. Al observar el aspecto de la ciudad del anillo único, Chu Xian expresó su satisfacción. Tras una semana de reformas, finalmente se terminó. Aunque no era lujoso, tenía un aspecto decente y el mobiliario estaba completo. Mesas y sillas, agua, electricidad e instalaciones sanitarias. Iluminación, internet, la infraestructura básica era bastante completa. Por supuesto, faltaban algunas cosas. Refrigeradores, aires acondicionados, lavavajillas, estufas, etc. La capacidad de producción era realmente insuficiente, y no era realista comprar una gran cantidad en el exterior, por lo que solo podía posponerlo temporalmente. Considerarían añadir más en unos días. No se regalarían. Los servicios básicos podrían ser gratuitos, pero algunos artículos más lujosos tendrían que canjearse por puntos. Con él, conseguir cosas gratis era imposible. Actualmente todos vienen en el Coumador comunitario. Por lo tanto, no se necesitaban refrigeradores ni estufas. En cuanto a los lavavajillas, no los habían tenido antes, y la gente de la base experimental ya se había adaptado. Chu Xian tampoco tenía la intención de enriquecer repentinamente el entretenimiento de todos. Trabajar, estudiar y progresar eran los temas principales por el momento. No había multas de semana y la jornada laboral era de 10 horas. En el camino de un jefe despiadado, Chu Xian corría a toda velocidad. Medianoche. La fecha era el 7 de julio. Iniciar sesión. Frotándose las manos, pensó: otro día más para la lotería. Ding. Inicio de sesión exitosa. Felicitaciones por haber obtenido 3000 catis de ajo. Recompensa adicional, núcleo inteligente de nivel 1. Chu Xian. 3000 catis de ajo. El sistema sí que sabía jugar. Era aceptable, al menos más práctico que registrarme para recibir 3000 catis de chilis fantasma anoche. Los requisitos de inicio de sesión del sistema eran cada vez más extravagantes. Sin embargo, la recompensa adicional fue una sorpresa. En realidad, se registró para otro núcleo. ¿Qué es esto? Inteligencia artificial. Tras comprender sus funciones, Chu Xian no pudo evitar sentirse eufórico. Impresionante. Era mucho más potente que Mosi y para él, resultaba increíblemente práctico, por ejemplo, para gestionar la información y los puntos del personal. Antes de esto, todo el sistema de gestión de la base era bastante rudimentario. Temía que algún día fallara y se bloqueara,
o que algún experto en informática lo descifrara en cuestión de minutos. Ahora sí que estaba bien. Núcleo inteligente. Se le podía confiar todo. Cálculo de la contribución. Transacciones de puntos. Gestión de personal, un asistente potente y muy fácil de usar. Su capacidad de comprensión sorprendió incluso a Chusien. 10 minutos después, apareció otro botón junto al núcleo de datos. Jefe, Chichi le reporta a usted. En ese momento, Chusien ya era la máxima autoridad del núcleo inteligente y le había dado un nombre Chichi. El gran de Iou tiene 50, y el de Iou celestial tiene 49. Dio la casualidad de que complementaba a la perfección el pueblo decorado con motivos bagua que se extendía bajo sus pies, y además hoy era 7 de julio, lo cual resultaba muy apropiado. Tras la configuración, Chichi comenzó a funcionar. Núcleo de datos conectado. Núcleo energético conectado. Posteriormente, en menos de un minuto, había organizado el contenido del centro de datos. Muchas tecnologías adquiridas previamente se habían incorporado de forma desordenada. Fue bastante caótico. Ahora sí que estaba bien. Claro y conciso. Elimina lo que debía eliminarse, fusiona lo que debía fusionarse. A primera hora de la mañana en la base experimental, una pieza musical despertó a todos, con horarios unificados y una gestión semimilitarizada. ¿Qué es este icono? ¡Qué mono! Muchas personas notaron que había aparecido un simpático icono de avatar de dibujos animados en la esquina superior derecha de las pantallas de sus comunicadores de muñeca. Mientras se lo preguntaban, sonó la transmisión. Hola a todos, a partir de hoy, el asistente de inteligencia semiartificial, Chichi, está en línea. Cualquier persona puede ponerse en contacto con Chichi para obtener información y servicios dentro de su ámbito de acceso autorizado. Todos los puntos de contribución, expedientes del personal, datos científicos y tecnológicos, servicios informáticos, etc. serán gestionados y enviados por Chichi. Tras escucharlo, toda la base experimental estaba revolucionada. No es que no hubieran visto inteligencia artificial antes, sino que sentían mucha curiosidad. Uno a uno abrieron sus comunicadores y tras probarlo, solo pudieron exclamar increíble. Fue muy fácil de usar, ya no les dolía la cabeza cuando querían buscar información, era cuestión de escribir una sola frase. Su capacidad de comprensión era sumamente fuerte y precisa. Tras utilizarlo en su trabajo, todos quedaron encantados con este nuevo asistente, y la eficiencia de la investigación en toda la base experimental mejoró significativamente. Cada vez hay más cosas buenas aquí. En la oficina, Layu solo tuvo una sensación después de probarlo: sorpresa. En comparación con un programa que solo podía manejar tareas individuales, Chichi no tenía límites, o al menos él no había medido ninguno. No se trataba de su potencia informática, sino de su capacidad de comprensión y de su apoyo a la investigación científica. Análisis. Corrección de errores. Consulta. No se trataba solo de un asistente, sino de un científico integral. Eso también está bien. El sistema de gestión primitivo original no era realmente presentable. El anterior era bastante tosco. Parecía que esta organización se había dado cuenta de ello y había estado trabajando duro, lo que llevó a Chichi. Mientras trabajaba, la voz de Chichi resonó en la habitación. Director La, se le ha autorizado a abandonar la base experimental junto con el investigador junior La Xiaofan. Por favor, preparen su equipaje y reúnanse en la zona I02 a las 8 de la noche de hoy. La Yu dijo entendido. Chichi tenía dos modos de interacción. Uno era el modo comunicador y el otro el modo habitación. La Yu prefirió la segunda opción porque era más conveniente. Si es necesario, Chichi, calcula el modelo teórico del documento número 254 que marqué. Inyectó. No solo los dispositivos de comunicación, sino que todos los ordenadores ya estaban conectados. Para realizar algún cálculo, ya no era necesario iniciar sesión en una plataforma informática e introducir un montón de parámetros. Leería automáticamente e invocaría instantáneamente las capacidades de la supercomputadora. 136 Ciudad de Baiyun. Capítulo 136 Ciudad de Baiyun. Eran las 7 de la tarde. Después del trabajo, La Yu y su nieto terminaron de cenar y comenzaron a empacar. No tenían mucho ya que no habían traído muchas cosas cuando llegaron. Por lo tanto, una caja fue suficiente para empacar todo. Las sábanas y las fandas nórdicas no necesitaban ser retiradas, serían utilizadas por otros. Todos estos artículos eran de uso común y se enviaban a desinfección y limpieza centralizada cada 3 días. Después se volverían a emitir, así que no había necesidad de cogerlos. Eran las 7:45 de la tarde. Vamos. Bueno, La Yu y La Xiaofan se marcharon. Muchos otros como ellos tenían beneficios de nivel 4 y vivían principalmente en esta zona.
Director La, ¿tiene usted alguna información privilegiada?, preguntó un pez gordo. La Yu negó con la cabeza. ¿Cómo podría tener yo alguno? Aunque era el director del primer centro de investigación, dejó muy claro que, dentro de esa organización, él era simplemente un empleado. Era cuidadoso con sus palabras y acciones, y trabajaba con diligencia. Ya estaba medio enterrado en la tierra, sin ambiciones. Mientras su nieto estuviera a salvo, no tenía otros deseos. De acuerdo, siempre y cuando no sea más pequeña que la casa actual, estará bien. Charlaban entre ellos. Sus actitudes ante la mudanza eran prácticamente idénticas, simplemente se mudaban a otro lugar para seguir viviendo en un espacio reducido. Poco después, todos llegaron al sector I-02. De hecho, era la primera vez que estaban allí, porque según el plano, se trataba de una salida de emergencia que había estado cerrada anteriormente. La verja de hierro se abrió hoy mismo. Por favor, pasen por la sala de desinfección en orden, resonó la voz de Chichi. Está bien, ¿desinfectarse solo para salir? Era necesario, pero cooperaron, entraron en la sala de desinfección por gas y luego verificaron su autorización. Finalmente se reunieron ante una gran puerta. Más de 100 personas con bolsas grandes y pequeñas. En ese momento, la Yu vio a Chusien entrar desde afuera, mirándolos con una leve sonrisa. Todos. Felicidades. La escena que estás a punto de presenciar podría ser demasiado impactante. Creo que entonces tendrás muchas preguntas. Pero recuerden, dirijan su curiosidad hacia los lugares correctos. No vayas a lugares a los que no deberías ir. Toda la zona está bajo vigilancia. Si infringís las normas, las consecuencias serán graves. Las infracciones leves conllevarán la deducción de puntos, mientras que las graves provocarán la expulsión. Esta última opción no es recomendable. Salió el primer grupo de personas, y Chusien vino personalmente para esto. Al escuchar las palabras de Chusien, el grupo se puso muy serio. Después de todo, Chusien era la persona de mayor rango que habían visto en esta organización hasta el momento, aunque había algo un poco extraño. Nadie deambularía sin rumbo a menos que estuviera aburrido. Era un lugar diminuto. ¿A dónde más podían ir? ¿No sería mejor simplemente seguir las prohibiciones y reglas anteriores, en lugar de añadir un montón de nuevas? ¿Demasiado impactante? La Yu murmuró sacudiendo ligeramente la cabeza. ¿Qué podía sorprenderlo tanto? ¿Acaso las anteriores tecnologías oscuras no habían sido ya suficientemente impactantes? Chichi, abre la puerta. Sí. Al segundo siguiente se oyó un ding, y la gran puerta se abrió hacia ambos lados. Sal conmigo. Al ver a Chusien darse la vuelta, la Yu, que estaba de pie al frente, lo siguió. Cuando vio la escena afuera, quedó completamente petrificado. Dios mío. La voz de la Yu temblaba, sus ojos estaban muy abiertos. ¿Qué vio? El cielo. Nubes blancas. Abajo se extendía un pueblo tranquilo con amplias avenidas bordeadas de abundante vegetación. El aire estaba impregnado de un aroma fragante. Las casas estaban dispersas de forma ordenada. Silbido. Dios mío, ¿dónde es esto? ¿Un pueblo? ¿Estamos en otro mundo? La gente que estaba detrás se quedó estupefacta, mirando fijamente todo lo que tenían delante. Habían pensado que Chusien exageraba, pero ahora parecía que seguía siendo demasiado conservador. Chocante. Fue demasiado impactante. ¿Podría tratarse de una cueva natural transformada, con una pantalla simulada en la parte superior? Incluso un vernadeiro con forma de cúpula sería muy inferior a esto. Goteo, goteo. La lluvia ligera y continua los dejó aún más perplejos. Bienvenidos a la ciudad de Baiyun, resonó la voz de Chusien. Toda la ciudad está diseñada según el Bagua, 8 trigramas. Está dividido en 8 sectores. Ellos son. Actualmente su acceso está limitado al primer anillo. Puede ir al parque, a la biblioteca y a otros lugares. Escuelas, hospitales. Un gran número de instalaciones funcionales estarán próximamente en funcionamiento. Chusien describió la ciudad mientras caminaban. Más de 100 personas lo siguieron sin prestar atención, llegando primero al parque central. Un radio de 360 metros. Tiene un lago, jardines, césped, pavellons. Al contemplar el exuberante parque, todos se quedaron sin palabras. Juraron que ni siquiera los jardines botánicos del Gobierno Unido eran tan grandes. Ni siquiera la ciudad 23 tenía un lago tan extenso, que abarcaba nada menos que 100.000 metros cuadrados. Dios mío, era demasiado lujoso, incluso podían pasear en bote. La zona comercial del primer anillo también será el futuro centro de canje de puntos. Abrirá pasado mañana. Durante estos días, solo se podrán realizar compras en la base. Aunque llevaban equipaje, a nadie le pareció pesado. Al mirar a mi alrededor, sentí una gran emoción. ¿A partir de ahora vivirían aquí?
Era simplemente un lugar ideal, desde donde podían contemplar las nubes y las flores y plantas. ¿Era este el beneficio del nivel 4? Fue realmente maravilloso. En un instante el último rastro de culpa que sentían por traicionar a sus compañeros se desvaneció. En ese ambiente era prácticamente un regalo. 137 Progreso. Capítulo 137 Progreso. Su corazón latía con fuerza. Le temblaban las manos. Layu deslizó su tarjeta para abrir la puerta, y lo que apareció ante sus ojos fue un espacioso y luminoso apartamento de 2 habitaciones y una sala de estar, con cocina y baño incluidos. Abuelo, esta es nuestra nueva casa. Los ojos de la Xiaofan se iluminaron. Layu asintió, sumamente satisfecho. Al oír esto, la Xiaofan exploró con entusiasmo cada rincón. Luego corrió a su habitación. Aunque su abuelo había gozado de una posición social bastante elevada, el trato que recibía era regular. Al llegar aquí finalmente comprendió lo que significaba vivir como un magnate. Tanto el dormitorio principal como el secundario tenían pequeños balcones. Al mirar hacia afuera, vio frondosos árboles verdes que no reconoció, pero sabía que ni siquiera el sanatorio anterior podía compararse. Hermoso, espacioso. La Xiaofan salió al amplio balcón de la sala de estar. Había una mesa redonda, 2 sillas y un juego de teteras y taazas. Este era el 3er piso. Podía ver la amplia carretera que había fuera, y los pensamientos de Layu inevitablemente volvieron al mundo anterior a la catástrofe, décadas atrás. ¿Dónde es esto? Eso no es científico. Es imposible que exista una cueva kárstica tan grande. Si se trata de la superficie, incluso con la cúpula de temperatura constante, sería difícil lograr este tamaño, especialmente en lo que respecta a las nubes, que claramente no son pantallas simuladas. Un sinfín de preguntas inundaron su mente, pero solo pudo reprimirlas. Cuando llegara el momento de saberlo, lo sabría. Pensar demasiado solo aumentó sus preocupaciones. Poco a poco cayó la noche. Gota a gota, caía una llovizna ligera. Layu estaba sentado en el balcón, escuchando el sonido de las gatas de lluvia al golpear las hojas. La sensación era como si su alma se hubiera sublimado. No era solo él. Esa noche mucha gente no pudo dormir en absoluto, inmersa en la alegría, pellizcándose innumerables veces para comprobar si estaban soñando. Al día siguiente, temprano por la mañana, el cielo se fue iluminando gradualmente, adquiriendo un ligero tono cálido. Todos se asearon y caminaron hasta la base experimental. Comparado con el espacio confinado, el aire exterior se sentía mucho más fresco. Entraron mediante reconocimiento facial y llegaron a la cafetería. ¿En serio? ¿Hay árboles afuera? Por supuesto. ¿Un lago de 100.000 metros cuadrados? ¿Lo viste con tus propios ojos? No había ningún secreto, por lo que la situación en el exterior ya había causado revuelo entre el personal de la base experimental anoche, lo que los tenía muy emocionados. No había imágenes, pero sí descripciones. En cuanto supieron que quienes vivían fuera podían ir al parque cuando quisieran, les surgió un anhelo incontrolable. Fue en ese momento cuando la voz de Chichi resonó por toda la base. Con efecto inmediato, los permisos de acceso externo están abiertos. Aquellas personas con prestaciones de nivel 4 o superior pueden recibir residencias externas, y la asignación de vivienda se basa en el número de miembros de la familia. Quienes tengan el nivel 3 o superior pueden salir fuera del horario laboral, pero deben regresar antes de que se apaguen las luces por la noche. Las horas extras conllevarán una deducción de puntos. No se permiten pernoctaciones. Las personas de nivel 2 o inferior, con excepción del personal especial, no tienen permitido salir. Al oír esto, mucha gente aplaudió. El simple hecho de poder hacer esto ya era bastante satisfactorio. Siempre y cuando trabajaran duro y traicionaran a algunos compañeros de equipo, sería fácil ascender al nivel 2, y con un poco más de esfuerzo, el nivel 3 tampoco sería difícil. Los únicos decepcionados fueron el personal de nivel 1 y 2. Sin embargo, no se atrevieron a expresar ninguna objeción. Al menos había esperanza y las condiciones actuales ya superaban sus expectativas. Un lago de 100.000 metros cuadrados en el exterior. Para nada, no tengo envidia. ¿A qué esperas? Vender. Debo venderlo. Mientras seguían traicionando a sus compañeros, trabajaban con diligencia. Durante un tiempo el ambiente de trabajo en toda la base experimental se volvió aún más intenso. Quienes no tenían el nivel requerido intentaron ascender. Quienes habían alcanzado ese nivel trabajaron duro para ganar puntos. Al fin y al cabo, los lugares asignados estaban amueblados de forma muy sencilla. Para decorar su nuevo hogar a su entera satisfacción, necesitaban comprar artículos con puntos, y después de mucho tiempo, estaban interesados en un medio de intercambio. En la mañana del 9 de julio,
la plataforma de intercambio de puntos en línea también entró en funcionamiento. Y se añadieron muchos productos nuevos: bicicletas, telebahsars, frigoríficos, estanterías. Los artículos deslumbrantes los estimularon. Baiyun Town, un nombre de lo más común. Chu Xian lo había pensando durante mucho tiempo con la intención inicial de elegir algo increíblemente original. Había muchas opciones y él estaba muy indeciso. Finalmente, en el momento en que alzó la vista al cielo, tomó una decisión: se llamaría Ciudad Baiyun. Usar. No había dormido nada anoche construyendo el segundo anillo. Haber ejercido su autoridad durante tanto tiempo lo había dejado algo cansado. Sin embargo, casualmente se registró para obtener un producto para mejorar el rendimiento mental. Usarlo cuando estaba fatigado no reducía su efecto y también podía revitalizarlo. 10 minutos después, todo el espacio dimensional alcanzó una superficie de 7000 mu, 5 millones de metros cuadrados. Un tercer anillo más y estaría completo. El plan actual para toda la ciudad de Baiyun solo incluía 3 anillos. Más allá de eso, todos serían tierras de cultivo. La superficie de la ciudad era suficiente para 30.000 personas, y no todos tendrían un apartamento de 2 habitaciones y una sala de estar. La mayoría serían habitaciones individuales. Para alcanzar esa cifra, aún quedaba un largo camino por recorrer. En los días siguientes, el personal administrativo de la ciudad fue ocupando gradualmente sus puestos. Seguridad, logística, profesores, médicos. Muchos eran familiares de los investigadores que vinieron con sus familias, por lo que hubo que organizar el trabajo, así como la escolarización de los niños. 13 de julio. Biosfera No 6 base experimental. Director Chu esta vez lo ha vuelto a conseguir. Los datos de rápido crecimiento de la segunda versión superan con creces los de la primera. Realmente, el líder del equipo se quedó momentáneamente sin palabras. Llamarlo genio distaba mucho de ser suficiente. Calificarlo de talento monstruoso parecía un poco irrespetuoso. Pero la admiración en sus ojos no disminuyó en lo más mínimo. Una tasa de crecimiento promedio del 52%, un aumento directo de casi 20 puntos. Fue increíble. Si el premio al progreso en ciencia y tecnología de este año no se le otorgara a la persona que tienen delante, sin duda sería un fraude. Tranquilos, continuemos con la segunda fase de los experimentos genéticos. Sí. 138 Eres tan feo. Capítulo 138 Eres demasiado fea. Abandonó el laboratorio de genes de crecimiento rápido. Fue a la habitación de al lado. Director Chu, gracias. Sin tu teoría, la tecnología de las superalgas definitivamente no habría logrado este avance. El investigador especial chino que estudia las superalgas, al igual que el jefe de equipo que acaba de mencionar, informó con entusiasmo sobre los datos. Fue increíble. Tras tantos años de investigación, el proyecto superalga ya había llegado a un punto muerto. Incluso un aumento de unos pocos puntos porcentuales habría supuesto un avance significativo. Sin embargo, la teoría del gen de crecimiento rápido de Chu Xian lo impulsó directamente en más del 50%. Este progreso fue completamente irracional. En efecto, un avance en una tecnología fundamental podría conducir a una mejora general en todo un sector. Eso es bueno. Has trabajado mucho. Tras ofrecer algunas palabras de aliento, Chu Xian continuó hacia el siguiente laboratorio. Como responsable de la base, no podía permanecer encerrado todo el tiempo. Tuvo que informar a sus subordinados que su trabajo estuviera siendo supervisado constantemente y no se dejara sin vigilancia. El director Chu es tan bueno. Exactamente. Las habilidades de gestión de Aakamato Uyuji son mediocres, sus habilidades técnicas son aún peores y le encanta atribuirse el mérito. Uf, ese hombre mezquino. Se trasladó cuando vio que las cosas iban mal. Si no fuera por la habilidad de nuestro director Chu, este puesto habría sido un desastre. En comparación con el anterior responsable, Aakamato Uyuji, la reputación de Chu Xian en la base era mucho mejor, ya nadie se atrevía a desafiarlo. Tenía la capacidad para superarlo. Fue sin duda una tarea extremadamente difícil. Uno solo podía soñar con ello. Tras inspeccionar con Chu Xian, Anduoduo regresó al departamento de asistentes. Jefe de sección An. Jefe de sección An. Al ver a Anduoduo, la gente del departamento de asistencia la saludó calurosamente. Después de estar a cargo durante tanto tiempo, nadie cuestionaba ya su capacidad laboral. Al menos, ella podría manejar fácilmente el trabajo actual del departamento de asistencia. Y lo que es más importante, tenía a alguien que la apoyaba. Chu Xian, investigador especial, jefe de la base. La exitosa primera fase de la prueba de la teoría del gen de crecimiento rápido universal significó que el camino para convertirse en científico quedara despejado. En todo el campo de la botánica,
Chu Xian ya era un maestro. Incluso aquellos botánicos que dependían del tiempo y acumulaban un gran número de logros ordinarios solo podían envidiarlo. Si es posible, esos científicos incluso estarían dispuestos a intercambiar los logros de toda su vida por la oportunidad de proponer ellos mismos la teoría del gen de crecimiento rápido universal. A veces, un solo logro puede traer una vida de gloria. Al día siguiente, 14 de julio, por la mañana, Chu Xian llegó a la estación base 601 del proyecto de transformación del medio ambiente planetario, que compartía con el proyecto Biosfera No. 1. Esta zona también se consideraba la más extensa de todo el proyecto. De hecho, este proyecto contaba con más de 30 subproyectos. La transformación ambiental no podía basarse únicamente en la biología, había otros aspectos. Síntesis de gas, protección del toldo, desastres bacterianos. El alcance era bastante amplio. Hoy tuvo lugar la reunión semestral de 2075. Aquí, Chu Xian también vio a su predecesor por primera vez. Aaka Maato Uyuji se presentó de forma proactiva. Investigador Chu, enhorabuena por el gran éxito de la teoría del gen de crecimiento rápido universal. Espero que pueda perdonar cualquier malentendido anterior. ¿Qué malentendidos? Chu Xian sonrió de repente. Jaja, sabía que el investigador Chu era magnánimo. Aaka Maato Uyuji pensó que Chu Xian quería reconciliarse. Sin embargo, al segundo siguiente las palabras de Chu Xian hicieron que su sonrisa se congelara. Cuando aprendas a traerlo, lo consideraré un malentendido. Tú, Aaka Maato Uyuji estaba furioso por dentro. A su asistente lo llamaban perro. A su sobrino lo llamaban perro. Ahora, Chu Xian lo llamó perro en su cara. ¿Qué clase de humillación era esa? ¿Acaso buscaba un triplete? Con tu posición, hablar así es un poco inapropiado, ¿no crees? Aaka Maato Uyuji contuvo su ira. Chu Xian asintió. Es un poco inapropiado. Al fin y al cabo, los perros son tan monos, y tú eres demasiado feo. Ataque personal directo. Aaka Maato Uyuji estaba a punto de replicar. Chu Xian, lo siento, esa no fue una descripción precisa. Iba a disculparse. No solo eres fea, sino también mala. Aprovecha el tiempo que te queda. Tras decir eso, Chu Xian le dio una palmada en el hombro y se marchó. Anduoduo le seguía de cerca. Solo tenía un pensamiento en mente. Dominando. Al oír esto, Aaka Maato Uyuji se sintió completamente mal. ¿Aprovecharía el tiempo que le quedaba? ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso iban a tomar represalias contra él? No, si realmente tuviera la capacidad, no habría esperado hasta ahora. Bien, debe estar intentando asustarlo. Igual que la última vez, asustó tanto a su sobrino que no pudo dormir bien durante medio mes. Pero aún así sintió un escalofrío. Dentro de poco, la reunión comenzó. En medio de un estruendoso aplauso, Galaba hizo una entrada triunfal. Todos los demás estaban de pie aplaudiendo, pero porque él estaba sentado allí, sintiéndose completamente a gusto, mirando a Chu Xian con una expresión indiferente. Impresionante, ya ni siquiera finge. Un luchador. Los demás líderes del proyecto comentaron para sí mismos. Este joven era demasiado inflexible. Sin embargo, recordando que Chu Xian había denunciado previamente el traslado de personal de Galaba como una infracción, enseguida les pareció bastante razonable. El Rense se había gestado hacía mucho tiempo. ¿Qué sentido tenía salvar las apariencias? Aunque es capaz, es demasiado arrogante, impulsivo. Es normal estar enfadado porque se haya cancelado el proyecto de la Biosfera No. 6. Todos pensaban que Chu Xian simplemente estaba actuando sin pensar en las consecuencias, ya que el proyecto de la Biosfera No. 6 iba a fracasar de todos modos y no tenía nada que perder. Pobre hombre, no importa cuán talentoso sea, no tenía poder para revertir esta situación. 139 El melón es un poco grande. Capítulo 139 El melón es un poco grande. En el escenario, Galaba forzó una sonrisa. Mantén la calma, calma, con tanta gente aquí como iba a bajar personalmente a discutir con Chu Xian. Eso sería demasiado indigno, a menos que hubiera perdido la cabeza. Todos, por favor, tomen asiento. Esta reunión semestral tiene una nueva imagen. Se trata del investigador Chu, director del proyecto Biosfera 6, quien aportó su luz y calidez en los últimos días del proyecto. Sin duda merece la pena aprender de él. Aunque la confrontación directa no era posible, un suave golpe al corazón estaba perfectamente bien. Este era el arte del lenguaje. No mencionar la posición de Chu Xian en el discurso dejó claro a todos los demás. Este puesto no estaría allí por mucho tiempo. Investigador Chu, por favor, preséntese y diga unas palabras, continuó Galaba.
Tras apuñalarlo, incluso lo arrastró para exhibirlo públicamente y la otra parte ni siquiera pudo encontrarle ningún defecto. Al ver esto, Aakamato Uyuji sintió un alivio increíble de inmediato. Había sido demasiado impulsivo antes, no había necesidad de acercarse con tanta prisa y arriesgarse a una reprimenda. Ver actuar a Galaba fue mucho más satisfactorio. Escuchar esto, Chusien solo sonrió levemente. ¿No hay más trucos? Se puso de pie. ¿Estás seguro de que quieres que hable? Por supuesto, informó formalmente. Espera. Galaba se sobresaltó y rápidamente hizo una parada. Le pidió que dijera unas palabras, que no denunciara a nadie a la ligera. Si se mencionó un nombre, ¿lo afrontaría o no? Si el informe tratara sobre el mismo, sería realmente incómodo, pero pensándolo bien no parece que haya hecho nada. ¿Denunciarse a sí mismo por qué? Oh, había reaccionado de forma exagerada. Hoy es una reunión informativa. Otros asuntos se pueden tratar después de la reunión. Galaba marcó rápidamente la pauta de la reunión. Vale, en serio, si no hablas, obligas a la gente a hablar, y cuando quieren hablar, no les dejas, que le pasa a todo el mundo. La voz de Chusien resonó en la sala de conferencias. En este momento, Galaba estaba tan furioso que casi echaba humo, pero solo podía fingir que no oía. Si volvía a discutir, ¿quién sabía qué más podría decir la otra persona? ¿Qué más se podría decir que hiciera que su presión arterial subiera aún más? Loco, una verdadera luchadora, como era de esperar. Jaja, los líderes de las demás bases estaban secretamente encantados. ¿Quién no había pensado en enfrentarse abiertamente a un líder inepto? Pero no se atrevieron. Se mostraron muy comedidos. Aunque consideraban que Chusien era demasiado imprudente, fue muy gratificante observarlo. El resto de la reunión transcurrió con normalidad. Uno por uno fueron subiendo a informar. Galaba fingió tomar notas. Bien. Incluso lanzó sutilmente una maldición, con la esperanza de que el cielo se llevara rápidamente a este malvado Chusien. El mundo humano ya no podía retenerlo. Es bastante juguetón. Según su percepción, Chusien entendió perfectamente lo que Galaba estaba escribiendo. Una extraña sensación de déjà vu. Al poco tiempo, era el turno de Chusien. Galaba se animó de inmediato. Chusien no perdió palabras y simplemente presentó los nuevos logros de la base experimental. Habló completamente sin notas. La gente de abajo escuchaba con gran admiración. ¿De qué sirven los logros? Aún así lo van a despedir. Al contemplar el joven rostro de Chusien, los pensamientos de Galaba divagaron, dibujando símbolos de maldición mientras fantaseaba con cosas buenas. Poco después, Chusien terminó su informe. Pasó junto a su mesa. De repente se detuvo, echó un vistazo a su cuaderno y su expresión se tornó extraña. Justo cuando Galaba se preguntaba por qué, zas, Chusien le arrebató el cuaderno. Señor Galaba, aunque esté insatisfecho con el gobierno unido, insatisfecho con el presidente de la Cámara, no hay necesidad de maldecirlos en secreto. Lo que está escrito aquí es demasiado. Incluso dice que el gobierno de los Estados Unidos es un error. Dice que el presidente de la Cámara es ciego. Dice que los indios son el grupo étnico más inteligente del mundo. Todos los presentes en la sala oyeron esas palabras. Todas las maraadas se dirigieron a Galaba, atónitas. ¿Qué? ¿Está loco Galaba? ¿Escribió esto en sus notas? Maldita sea. ¿Ya no quiere vivir? No solo los demás, sino también el propio Galaba, como persona involucrada, estaba completamente paralizado. Le arrebató el cuaderno. Imposible. Él echó un vistazo. En efecto, ese contenido estaba ahí. Imposible. ¿Acaso se quedó absorto en sus pensamientos y escribió todo eso? Aunque esos eran sus verdaderos pensamientos, escribirlos y que los leyeran en voz alta en público era como ser colgado y azotado. Es cierto, Dios, tú, el segundo y el tercer oficial al mando de los dos proyectos de transformación ambiental del planeta que estaban a su lado también se inclinaron y comprobaron que Chusien no se había inventado nada. No se añadió ni una sola palabra. De repente también sintieron cierta insensibilidad. Chapoteo. Todos retrocedieron 2 pasos. ¿Acaso este idiota intenta que los maten? Él escribió estas cosas, mucha gente las escuchó y ambos las vieron con sus propios ojos. No podían fingir ser sordos y mudos. No, yo no lo escribí, me desconecté hace un momento. Galaba gritó con fuerza, pero cuanto más intentaba explicarse, peor se ponía la situación. Distraído, inconscientemente, tal vez esos eran sus verdaderos pensamientos. Por un momento, la sala de conferencias estaba en silencio. La reunión anual de hoy estuvo llena de momentos dramáticos. 140 Planeta habitable. Capítulo 140 Planeta habitable.
dentro de la sala de reuniones. Galaba siguió explicando. En realidad, por favor, créanme, apoyo de todo corazón al Gobierno unido. Tampoco tengo objeciones al presidente de la Cámara. Cuanto más hablaba, más nervioso se ponía. Al ver que todos a su alrededor se alejaban con expresiones extrañas, supo que sus explicaciones eran inútiles. Tenía ganas de llorar. ¿Qué clase de situación era esta? Se había quedado absorto en sus pensamientos. Había garabateado, y había provocado un incidente tan grave, calumniando abiertamente al Gobierno unido e incluso insultando al presidente de la Cámara por ser ciego. Prácticamente había perdido su trabajo. Sí, libertad de interlocución. No podía ser un crimen, pero, este comportamiento casi con toda seguridad le costaría su puesto actual. Si ni siquiera estás de acuerdo con el sistema y su líder, entonces naturalmente, no hay necesidad de mantener este cargo. Justo cuando Galaba estaba presa del pánico. Tos. Chu Xian lo interrumpió atrayendo la atención de todos. Bien, déjenme decir algo justo. Al ver que Chu Xian parecía a punto de interceder por él, Galaba se aferró a él como un náufrago que se agarra a una pajita. Investigador Chu debe creerme, realmente fue un malentendido. Chu Xian, no te apresures. Por muy nervioso que estés, no pierdas la compostura. Bien, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, incluso si está muy insatisfecho con el Gobierno de Unidad Nacional, o si le desagrada el presidente de la Cámara. No es un delito. Todos deberíamos ser tolerantes. Cuanto más escuchaba Galaba, más se le abría la boca. ¿Acaso esto le ayudaba o le sellaba el destino? Por favor, sé una persona. Está bien, continúa con el informe el siguiente. Con una sola frase. La reunión pareció reanudarse, y a nadie le importó que Chu Xian hubiera empezado a marcar el ritmo de toda la reunión. Solo ellos lo sabían. La caída de Galaba no estaba lejos. Cada palabra de esta reunión quedó registrada. Y con tanta gente mirando, este rumor no pudo ser contenido. Pronto se extendería, sellando el destino de Galaba. Demasiado aterrador. Un cabeza caliente al que no conviene provocar. En efecto, en privado, los presentes en la sala de reuniones susurraban, con la mirada dirigida hacia Chu Xian teñida de temor. Con un movimiento casual, casi había vuelto loco a Galaba. Sin embargo, nadie podía decir nada. En blanco y negro el cuaderno de Galaba era un hecho innegable. Las acciones de Chu Xian fueron en defensa del Gobierno unido. Estaba eliminando las plagas. Nadie se atrevió a acusarlo de venganza personal ni de nada parecido. Se puso del lado de la justicia y con unas pocas palabras derrocó a su superior. ¿Acaso no es aterrador un tipo así? Debajo del escenario, la frente de Aakamato Uyuji estaba cubierta de gaatas de Siudour. Al principio pensó que estaba viendo a Galaba provocar a Chu Xian, pero antes de que pudiera disfrutarlo por mucho tiempo, la situación dio un giro completo. No se trataba solo de provocar, también fue muy doloroso. Basándose únicamente en ese cuaderno, Galaba estaba terminado. Al recordar las amenazas anteriores de Chu Xian, Aakamato Uyuji ya estaba presa del pánico. ¿Qué clase de poder de combate era ese? Cerca del mediodía, la reunión terminó. En este momento, la noticia ya se había difundido. Todos tenían comunicadores y una noticia tan importante, de no ser compartida, sería insoportable. Los 2 días siguientes transcurrieron con calma. Sin embargo, todos sabían que este asunto no terminaría ahí. De lo contrario, no sería un caos, pero debido a la gran cantidad de tareas de estos 2 días, los resultados de la gestión pertinente que se comunicaron al presidente pasaron a formar parte de una pila de documentos. En este momento, primera base de vuelos espaciales. En las aves de observación H, los ojos de un grupo de personas brillaban de emoción. Dios, tan hermoso, inesperadamente me llevé una grata sorpresa. Lo que vieron fueron fotografías recién transmitidas desde la primera nave espacial de investigación científica. Era un planeta de color azul pálido. Océanos, nubes blancas, tierra, era como una segunda tierra. La diferencia era, parecía haber poca vegetación en el planeta. La tierra era árida y amarillenta, y en algunos lugares se levantaban enormes tormentas de polvo. Pronto, la Saanda que voló hasta la superficie transmitió imágenes. No se aprecian rastros de actividad civilizatoria. En el mar existe una pequeña cantidad de vida algal. Severa desertificación de la Tierra. A medida que se transmitían los distintos datos, los presentes no mostraron ninguna decepción, al contrario, estaban increíblemente contentos. Mientras hubiera agua, todo era manejable. Con algunas modificaciones, sería un planeta habitable.
De repente se dieron cuenta de que el plan de modificación del medio ambiente planetario previamente establecido era realmente visionario. El orador: recojan rápidamente muestras biológicas, de suelo y de otro tipo, y pidan a expertos que realicen una evaluación ambiental general. Sí, como era de esperar, los investigadores del sistema Praxima Centauri ya lo estaban haciendo. Además, llame a la persona encargada del plan de modificación del medio ambiente planetario.